querida por los británicos. Cada año, millones de personas visitan esta ciudad vacacional. En 2004, la familia Marsden se mudó de Bolton a Steyning, un pueblo situado a las afueras de esta animada localidad veraniega. Por entonces, Sasha, la pequeña de la familia, tenía 8 años. Quien conocía a Sasha no la olvidaba. Era descarada y no precisamente un ángel. A pesar de ser pequeña, nunca fue una niña tímida, nunca. Teniendo tantos hermanos y hermanas, no se podía permitir ser tímida, supongo. Con sus hermanos y hermanas, tenía las típicas peleas. Y al ser la pequeña, se le consentía mucho más de lo que se le había permitido a los demás. How many times have you been told? You should ask. I shouldn't have to ask. She's only my sister. Le gustaba mucho más estar con los amigos que con sus padres. Todos los días era: papá, ¿puedes llevarme allí? Papá, ¿puedes llevarme allá? Recógeme de este lugar a tal hora, y a esta otra hora. Estaba siempre con los amigos y no le gustaban las reglas. Si le decíamos a las 9 en punto en casa, ella contestaba: pero es que a todos les dejan hasta las 10. Pues tú a las 9 y no se hable más. Pero siempre lo intentaba. Por otra parte, si ella podía ayudar a alguien o si alguien tenía un problema, ella haría todo lo que estuviera en su mano para solucionarlo. Era muy buena amiga. Siempre estaba ahí haciéndote reír o sonreír, aun cuando tú no quisieras hacerlo. Si tenías algún problema, ella se preocupaba por ti y te escuchaba. Y luego cambiaba de tema, te hablaba de otras cosas y siempre conseguía animarte. Cuando tenía 13 años, mi madre me abandonó y ella estuvo ahí. Yo estaba muy mal y fue la única que realmente me ayudó. Siempre estuvo a mi lado para todo. Siempre podías contar con ella. Sasha era una chica ante todo leal, y para ella el aburrimiento no existía. Le encantaba bailar y le daba igual dónde. Era escuchar música donde fuera y se activaba. Oh my God, I love this song. You gotta dance with me, dance with me. Daba igual si íbamos por la calle, escuchaba la música y empezaba a bailar. Incluso si un coche pasaba con la música puesta, empezaba a bailar. Sasha estaba loca. Era divertida y muy inteligente. Era de ese tipo de personas que si un día estás de mal humor, solo hacen falta 5 minutos de su compañía para ver las cosas de otra manera. A los 14 años, Sasha prefería las brillantes luces de Blackpool a la vida en el pueblo. Muchos de sus compañeros no vivían en el pueblo, por eso solía salir la mayoría de las veces por la ciudad. Steyning no está preparado para los jóvenes en modo alguno. En julio de 2010, la joven fue a Blackpool junto con uno de sus amigos. Después del colegio, Sasha había quedado con un amigo un año más joven que ella para ir al parque. La familia de Sasha nunca llegó a imaginar que aquella noche de verano su vida cambiaría para siempre. Eran alrededor de las 8:30. Sasha tenía que estar en casa a las 9, cuando de repente llamó la policía. Nos dijeron que Sasha estaba en la comisaría de Bispam y pensé, ¿qué habrá pasado? La policía informó que los jóvenes se habían encontrado con un chico de 22 años que había atacado a Sasha. Nos dijeron que la habían violado. Después de la terrible noticia, Jane Marsden conoció los detalles de cómo habían abusado de su hija. Ellos estaban en el parque y allí se les acercó esta persona y les ofreció beber alcohol. Vodka. Parece que cogió la botella, aunque no solía beber alcohol. En algún momento se emborrachó y aquel individuo comenzó a abusar de ella. El amigo de Sasha estaba muy asustado y, según le contó a su madre, no hizo nada porque se bloqueó y no supo qué hacer para ayudar a Sasha. Gracias a 2 personas que pasaban por allí, Sasha pudo ser rescatada. La mujer vio lo que le estaban haciendo a Sasha, se acercó para apartar al chico y llamaron a la policía.
Aquellas dos desconocidas lograron que la policía llegara a tiempo para arrestar al violador. Pero para Sasha, aquella dura experiencia solo sería el principio. En julio de 2010, Sasha Marsden, de 14 años, fue con un amigo al parque al salir del colegio. Allí conocieron a un individuo de 22 años que les ofreció alcohol. Cuando la joven estuvo ebria y apenas consciente, fue violada. El atacante fue arrestado y condenado a 5 años y 4 meses de cárcel. Pero aquel terrible suceso dejó traumatizada a la joven. Todo aquello le afectó mucho. Pasó de ser una chica abierta y agradable a convertirse en una adolescente furiosa. Mientras Sasha trataba de aceptar lo que le había sucedido, en el colegio aprovecharon la violación para burlarse de ella. Utilizaron lo sucedido para meterse con ella y algunos llegaron a insultarla. Incluso abrieron una página en Facebook en la que decían que se merecía la violación. Lo pasó bastante mal, hasta llegar al punto de no querer ir a la escuela. La cambiamos de colegio, pero para ella ir a clase nunca llegó a ser lo mismo. Se volvió una niña muy rebelde. Como muchas víctimas de violación, Sasha trataba de superar aquella horrible experiencia. Empezó a hacer cosas poco recomendables. Tras el ataque, prácticamente todas las noches que salíamos terminaba emborrachándose. Sé que mantuvo relaciones sexuales con diferentes chicos. Supongo que lo que buscaba era dar otra imagen, incluso verse ella misma de otra manera, y comenzó a autolesionarse. En casos de este tipo, las víctimas tienen reacciones muy parecidas a las que tuvo Sasha. Las víctimas se sienten mancilladas y tienden a experimentar un cambio en su comportamiento que les haga encajar en la idea que tienen de ellos mismos, que no son buenos, que no valen la pena y que no merecen ningún respeto. Y cuando no puede soportar la presión, simplemente desaparece. Se escapó de casa hasta 4 veces en un mismo mes. Siempre se nos pasaba por la cabeza que pudiera suceder otra vez. Cada vez que se escapaba, era inevitable ponerme a pensar en lo peor. Y más de una vez salimos su padre y yo a buscarla por todas partes, con la esperanza de encontrarla. La policía siempre hacía un buen trabajo y conseguían traer a Sasha de vuelta cuando nosotros no conseguíamos encontrarla. En 2012, Sasha ya tenía 16 años y empezó a salir con un chico llamado Danny, 2 años mayor que ella. Nunca llegué a conocer bien a Danny, porque en realidad tampoco llevaban tanto tiempo saliendo. Danny fue a casa un par de veces a tomar té, pero no nos dio tiempo a averiguar qué clase de persona era. El 31 de agosto, Sasha y Danny quedaron para verse en Blackpool. Primero ellos dos solos y luego se les unirían los padres de Sasha. Cuando salía con los amigos, siempre procurábamos llevarla al sitio y recogerla para que no le pasara nada. Sin embargo, aquella tarde pasaron las horas y no sabían nada de ella. No lográbamos localizarla y el teléfono lo tenía apagado, así que por la noche informamos a la policía. No sabía dónde estaba mi hija y me daba igual la cantidad de veces que se había escapado. Siempre que pasaba algo así, no podía evitar pensar que le había ocurrido algo. Las horas se convirtieron en días y la familia de Sasha ya se temía lo peor. Por fin, 2 días después de la desaparición, sonó el teléfono. Hello? Recibí una llamada de Sasha diciéndome que ya no estaba en Blackpool. I'm fine. I just want you to know I'm okay and that I'm not coming home. Sasha se había escapado con su novio y estaba a 480 kilómetros, en Lowestoft. Estaba muy preocupada por mi hija. Se había ido muy lejos y a un lugar que ninguno de nosotros conocíamos. Solo era una niña inocente e indefensa de 16 años. El hecho de escaparse con su novio le daba la oportunidad de empezar una nueva vida en un lugar diferente. Una vida en la que aquella violación no estuviera tan presente. Eso era lo que ella buscaba.
Sasha aceptó volver a casa, pero con una condición, que su novio Danny se mudara a vivir con ella. Yo solo quería que mi hija regresara a casa sana y salva, y si para ello tenía que aceptar que el tal Danny viviera con nosotros, no me importaba hacer el sacrificio. El hecho de aceptar al novio y permitirle que se mudara a vivir con ellos era una manera de decirles: confío en ambos, en él y en ti, y apruebo que viváis juntos. Una semana después de la desaparición, el padre fue a recoger a la pareja. Hiya, Dad. Is that all you got to say? Sorry. We spoke about Hablamos del tema y sé que estaba arrepentida por haberse ido y tenernos a todos tan preocupados. Sentí un gran alivio al verla. Aunque seguía enfadada, agradecí que regresara a casa sana y salva. Tras 2 años muy agitados, Sasha parecía haber llegado a un punto crucial en su vida. En septiembre de 2012 se matriculó en la escuela. Decidió estudiar puericultura porque sentía que necesitaba hacer algo productivo en la vida y eligió trabajar con niños. Disfrutaba mucho aprendiendo. Parecía que la vida empezaba a sonreír a esta joven de 16 años. El conseguir algo por sí misma le proporcionó el equilibrio y la tranquilidad que necesitaba y de alguna manera le permitía olvidarse un poco del pasado. Sasha estaba contenta con su nueva vida y se planteó trabajar para ganar algo de dinero. Decidió buscar un trabajo a media jornada para tener un poco de independencia y dejar de recurrir al banco paterno, que no siempre tenía liquidez. En enero de 2013, un amigo de un amigo recomendó a Sasha para un trabajo. got a job interview. Where? Hotel in town, part-time cleaner. A mí no me hacía mucha gracia porque se oyen todo tipo de cosas sobre jóvenes que trabajan en hoteles. I don't know about that one. Pero Sasha terminó convenciéndoles. But it fits perfect. It fits around college. It's only part-time. Terminé aceptando porque me prometió que estaría bien, que no iba a pasar nada. Solo iba a trabajar en un hotel que le habían recomendado. You can go, but I take you and I pick you up. Nos contó que aquel lunes tenía una prueba para ver cómo iba a ser el trabajo y cedimos, porque de todas formas sería su padre quien la llevara y trajera. Conditions, you're not going on your own. All right. Al día siguiente, su padre llevó a Sasha a Blackpool. Get a move on, come on. You like? Sasha no sabía dónde estaba exactamente el hotel, por eso quedó con el gerente en la calle principal. Llevó a Sasha a la calle principal donde había quedado con alguien del hotel porque no conocía mucho la zona. Find out, right? Una hora y media después, Sasha llamó a su padre para que fuese a recogerla al mismo lugar. Hello. Well, It went really good. yeah. Yeah. Al parecer, aquel día apenas tuvo que limpiar, solo hacer un par de camas y hablar de las condiciones de trabajo. Le habían dado 10 libras por aquel rato y venía muy contenta. Well done, you. Estaba encantada y deseando que llegara el jueves para empezar a trabajar. You told me you got any money. You're not getting money for rent. Estaba muy feliz de que ella estuviera superando el pasado y me encantaba escuchar cómo hablaba con ilusión de sus planes de futuro. El jueves que Sasha comenzaba a trabajar, empezó como un día cualquiera. Sasha, are you ready? Muchas mañanas tenía que despertarla para que no llegase tarde a la escuela. What are you doing? Your dad's waiting. Antes de irse siempre me daba un beso y me decía, te quiero, mamá. Era un día como otro cualquiera. Late again. It's all right. Estando en la escuela, recibió buenas noticias. Aquel día, su tutora la reunió para comunicarle que subía de curso porque lo estaba haciendo muy bien. Después de clase, su padre la esperaba para llevarla a trabajar. La dejó en el mismo lugar que el día de la entrevista y quedó en ir a recogerla más tarde. Wish me luck. Good luck. Right, bye. Bye. Le dijo a su padre que le enviaría un mensaje cuando terminara, como hizo el lunes.
En casa de los Marsden esperaban el mensaje de Sasha para ir a recogerla al trabajo. Como no recibíamos nada, Gary decidió enviarle un mensaje, pero Sasha nunca respondió el mensaje de su padre y le dije, pues llámala, pensando que cogería el teléfono enseguida, diciendo que estaba hasta arriba de trabajo. Sasha no respondía al teléfono. Toda la familia la esperaba para comer, pero las horas pasaban y ya eran casi las 5 de la tarde. Ya era tarde y teníamos hambre. Sasha no contestaba al teléfono, lo tenía apagado y saltaba todo el tiempo el buzón de voz. Aunque Sasha no contestara las llamadas y mensajes de su padre, la familia estaba convencida de que a las 8 ya estaría en casa. Sasha había quedado con su novio sobre las 8:30 para ir a una fiesta. Aún no sabíamos nada de Sasha, pero tenía planes para aquella noche y era muy raro que fuera a llegar tarde justo aquel día. A las 8 de la tarde seguían sin noticias de ella. Su novio, con el que había quedado, tampoco sabía nada y el teléfono seguía apagado. Dos detalles nada habituales en ella. La familia comenzó a preocuparse y decidieron salir a buscarla. El primer lugar al que fueron fue al hotel en el que Sasha había empezado a trabajar. Hasta ese momento, la familia nunca se había acercado al hotel donde trabajaba Sasha, así que no sabía dónde estaba exactamente, solo la zona. Su padre la había dejado en la calle principal de la zona costera del sur de Blackpool, un área con casi un centenar de hoteles. Para lograr saber en qué hotel trabajaba Sasha, Jane Marsden se convirtió en detective. Le pregunté a Danny si sabía la clave para entrar al Facebook de Sasha y me dijo que sí. Aunque desconocían el nombre del hotel, el novio de Sasha sabía que el hombre que le había ofrecido el trabajo de limpiadora era alguien llamado David. Por suerte, solo había 2 personas llamadas David entre los contactos de Sasha. Uno de ellos era amigo de Danny y él mismo confirmó que él no era. La familia necesitaba que el otro contacto fuera la persona que estaban buscando. En el perfil de aquel tal David había una dirección y un número de teléfono de un hotel de Blackpool. Llamamos al hotel, pero no contestaban, así que nos subimos al coche y fuimos hasta allí. Pero en el hotel no había ni rastro de Sasha. Le pregunté, ¿eres David? Y dijo que sí. Estoy buscando a Sasha. ¿Sigue por aquí? Y me contó que hacía horas que se había ido, que había quedado con su padre. Al parecer hacía horas que había salido de trabajar. La joven ya se había escapado de casa alguna vez que otra, pero en esta ocasión algo no encajaba del todo bien. Como ya se había escapado de casa un par de veces, aún no estaba demasiado preocupada, pero no era normal que ni siquiera hubiese hablado con su novio después de no verlo en todo el día. Sasha no solía hacer ese tipo de cosas. Sin saber muy bien por dónde, la familia de Sasha continuó buscándola. Fuimos a preguntar a casa de los amigos de Sasha y de Danny, pero nadie la había visto ni hablado con ella. Cuando ya no tuvieron a dónde ir, los Marsden volvieron a casa, pero siguieron buscando a la joven desaparecida. Llamamos a todos los hospitales por si le había pasado algo y le habían llevado a alguno. Mientras, Danny contactaba por Facebook con amigos por si alguien la había visto, pero nadie tenía noticias de ella. Sasha había desaparecido sin dejar rastro. A las 11 de la noche, hora de recogida de Sasha, la familia ya estaba muy preocupada y solo quedaba una cosa por hacer. Hello, I'd like to report a missing person. Siempre que salía, no volvía más tarde de las 11, así que pasada la hora decidimos llamar a la policía. They're gonna send someone round. A los 15 o 20 minutos llegó una pareja de policías de paisano. Pero al estar tan preocupada, no me llamó la atención. Entraron y nos estuvieron preguntando sobre cómo era Sasha físicamente y qué llevaba puesto aquel día. De repente, uno de los agentes recibió una llamada y salió para atenderla, pero enseguida volvió al salón. Tras hablar unos 20 minutos con la familia, el agente recibe una segunda llamada. Cuando volvió, el policía comunicó la noticia que todos temían.
Nos informaron de que habían encontrado el cuerpo de alguien y creían que podía ser Sasha. Nadie podía imaginar el terrible suceso que la policía acababa de descubrir. Bye. El 31 de enero de 2013, Sasha Marsden, de 16 años, comenzó a trabajar en un hotel de Blackpool. Al llegar la noche y no haber podido contactar con Sasha, sus padres decidieron acercarse a preguntar por ella al hotel, donde les dijeron que hacía horas que se había marchado. Al no lograr localizar a su hija, los padres de Sasha llamaron a la policía. Hello, I'd like to report a missing person. Que les informaron de la terrible noticia de que habían encontrado el cadáver de una joven. Estaba convencida de que no era ella y que en cualquier momento Sasha entraría por la puerta. No podía ser Sasha. Nunca pensamos que podía pasarnos algo así. Sus padres no sabían que el cadáver había sido descubierto unas horas antes por una hoguera localizada en un callejón de Blackpool. El humo alertó a los vecinos que vivían alrededor y algunos fueron a investigar a ver qué pasaba. Al ver la sangre se percataron de que era un cadáver y llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, enseguida se dieron cuenta de que lo que habían identificado como un maniquí era en realidad el cadáver de una chica joven. Las primeras sospechas sobre la identidad del cadáver surgieron cuando los Marsden comunicaron la desaparición de su hija sobre las 11 de la noche. 2 horas antes, la policía recibió el aviso y descubría un cadáver en aquel callejón. En ese momento, la policía comenzó a sospechar que el cuerpo de la chica que habían encontrado en aquel callejón podía ser el de la joven desaparecida, la pesadilla de cualquier padre. Con la información acerca de su posible paradero y la descripción dada por la familia de Sasha, la policía cada vez estaba más segura de que el cadáver encontrado en el callejón era el de la joven. Todo fue un tanto confuso. Fue una pesadilla de la que tenía la esperanza de despertar y que todo volviera a la normalidad. Pero ya nada volvería a ser normal. What do you mean? Reason to believe? Is it Sasha or isn't it? Debido al estado en el que se encontraba el cadáver, tuvieron que hacerle las pruebas de ADN para comprobar si era o no Sasha. Era imposible saberlo a simple vista. Se tomaron muestras del ADN del cepillo de dientes de la joven para verificar que la víctima era ella. Pero el callejón también jugaría un papel crucial a la hora de determinar la identidad del cadáver. Que el cuerpo de Sasha se encontrara en un callejón a espaldas del hotel donde habría trabajado aquel día fue muy importante. Además de dar a la policía una descripción de su hija, los padres de Sasha también les hablaron de su nuevo trabajo y de que se habían acercado al hotel y habían hablado con David Minto, el tipo que la contrató. La verdad era que en ese momento el cuerpo de Sasha ya había salido del hotel y estaba en un callejón en la parte de atrás del mismo. La policía ya tenía a un sospechoso. Los agentes nos dijeron que habían detenido a David Minto. Los detectives descubrieron que el hotel pertenecía a la novia de David Minto y a su madre. David Minto, de 22 años, trabajaba en el hotel de Hombre para Todo. Al parecer era la única persona que se encontraba allí cuando Sasha llegó a trabajar. Su novia volvió a eso de las 9 de la noche. En cuanto su novia llegó por la noche, le dijo: antes de que digas nada, he estado limpiando porque he empezado a sangrar por la nariz. Y lo hizo porque sabía que a ella le extrañaría el olor a productos de limpieza, ya que limpiar no era algo que él soliese hacer por su cuenta.
Además del hotel, la novia de David Minto trabajaba en otro sitio a media jornada, por lo que los lunes y los jueves por la tarde se ausentaba. Tampoco estaba al tanto de que David hubiese contratado a Sasha a tiempo parcial en aquellos días. Su novia no sabía que Sasha Marsden había estado en el hotel aquel día, ni que también había sido citada allí por Minto 3 días antes para la supuesta entrevista. Desde que empezó el invierno, David y su novia eran las 2 únicas personas que habitaban el hotel. Estaba cerrado por reformas, así que tampoco era el momento de contratar a nadie. Además, David solo era un trabajador, no tenía autoridad para contratar a nadie. Entonces, ¿por qué le había ofrecido a Sasha un trabajo a media jornada justo los 2 días que su novia iba a trabajar al otro lugar y pasaba la tarde fuera? David Minto, I'm arresting you on the suspicion of the murder of Sasha Marsden. En el momento de la detención, David afirmó que él no era responsable de la muerte de Sasha Marsden. Decidió, acogiéndose a sus derechos, explicarse a través de una declaración previamente elaborada. Y en ella aceptó por primera vez que Sasha había estado en el hotel, pero que fue ella la que de alguna manera se le insinuó sexualmente hablando, que acabaron teniendo contacto sexual y que inmediatamente después de aquello, ella empezó a sangrar por la nariz. Ambos limpiaron y cuando terminaron, ella se fue. Y no se volvieron a ver. Lamentaría mucho que el cuerpo hallado detrás del hotel fuera el de Sasha Marsden. Desgraciadamente, 2 días después, el 3 de febrero de 2013, las pruebas de ADN confirmaron de manera oficial la identidad del cuerpo. Si te soy realmente sincera, por mucho que aquellas pruebas de ADN dijeran que era el cuerpo de Sasha, yo me pasé unos cuantos meses pendiente por si veía alguna chica con su pelo o de su altura, buscándola porque nunca pude decirle adiós. Aquello paralizó nuestras vidas. No podíamos creer lo que había pasado. Simplemente no quería creerlo. Supongo que le pasaría a cualquiera que le contasen algo así. Cuando me dieron la noticia, noté un inmenso vacío al saber que no la volvería a ver. Daría mi propia vida si eso trajera a Sasha de vuelta. Con la confirmación del ADN, la autopsia reveló la terrible manera en la que Sasha murió. La joven de 16 años había sido asesinada de la forma más violenta y brutal que se puede imaginar. Fue apuñalada hasta 56 veces entre la cabeza y la nuca. Y también presentaba 9 lesiones defensivas en manos y antebrazos. El apuñalar a alguien 56 veces implica no solo un alto nivel de sadismo, sino también un alto nivel de ira, de frustración y, en este caso, claramente de misoginia. A juzgar por las heridas que sufrió en las manos y en los brazos, ella luchó por su vida, pero perdió la pelea. Fue una manera brutal de morir. Su familia se enfrentaba a la horrible realidad de saber que su hija también había sido asaltada sexualmente. Que Sasha fue violada mientras fallecía, o una vez muerta, fue algo evidente tras los resultados de los hallazgos forenses. Era simplemente terrorífico. Lo que sentimos cuando supimos lo que le habían hecho a nuestra hija. La forma en la que se manipuló el cuerpo tras el fallecimiento y la manera de llevarlo a un callejón oscuro y tratarlo como si fuera una bolsa de basura fue algo terrible. Una tragedia que cuesta encontrar palabras para describirla. Nunca me imaginé que un ser humano fuera capaz de algo tan horrible. Mientras la familia de Sasha se enfrentaba a la peor pesadilla de cualquier padre, la investigación policial confirmó que la joven perdió la vida en el interior del hotel.
Las abrumadoras pruebas halladas por los forenses reforzaban la culpabilidad de David Minto. Se descubrió una gran cantidad de sangre en el hotel y se confirmó que era de Sasha. La ropa de David Minto también contenía restos de sangre, tanto la que llevaba aquel día como la que vestía el día que fue arrestado, que de hecho no era la misma. También encontraron sangre en un cuchillo de cocina. Más tarde el patólogo confirmaría que se trataba del arma del crimen. Además hallaron el collar de Sasha en el baño y la parte de atrás de uno de sus pendientes en el inodoro. Durante su arresto, David Minto mantuvo que él no había asesinado al adolescente. La policía puso su empeño en descubrir todo lo posible sobre alguien capaz de actuar con tal sadismo. Era un individuo solitario, con ciertas dificultades durante sus años de aprendizaje en la escuela, que no tenía muchos amigos y con una novia que había conocido por internet. Realmente solo tenía vida a través de la red. David Minto fue acusado del asesinato de Sasha el 3 de febrero de 2013, 3 días después de su detención. El 15 de julio de 2013, 6 meses después de la trágica muerte de la joven Sasha Marsden, de 16 años, comenzó el juicio en el tribunal de Preston. David Minto, de 22 años, se declaró inocente. A veces no podía ni estar en la sala y me salía fuera para tranquilizarme, aunque aquello implicase perderme parte del juicio. Lo más complicado para mí era ver a Sasha en las imágenes de las cámaras de seguridad, cómo quedó con él y ambos, aparentemente relajados y sonrientes, caminaban dirección al hotel. Se la veía relajada. Había imágenes de ambos entrando en el hotel, pero no de ella saliendo. Para mí fue muy difícil ver todo aquello. Las cámaras de seguridad mostraban los últimos momentos de Sasha. Cuando a David Minto le tocó subir al estrado, continuó manteniendo su inocencia, así como la versión de los hechos que había dado desde su arresto. Durante su interrogatorio, contó que Sasha había acudido al hotel para limpiar, que habían mantenido relaciones sexuales sobre las que nunca quiso entrar en detalles ni explicar nada al respecto, y que después de que ella se fuera, él había vuelto al piso de arriba para seguir limpiando. De repente escuchó un ruido y al bajar descubrió el cuerpo de Sasha. Entonces, preso del pánico, se la llevó al baño de abajo donde la lavó porque no sabía qué otra cosa hacer y la sacó fuera. No pudo ocultar el hecho de que la envolvió en una alfombra porque el cuerpo apareció bajo una de las alfombras del hotel y después de todo esto la sacó al callejón, pero negaba el hecho de haberle prendido fuego. Pero el testimonio de David planteaba muchas más incógnitas que las que despejaba. Cuando se le preguntó si había sentido miedo al ver el cadáver de la chica, se sorprendió ante la pregunta. Me dio la sensación de que era algo que no se le había pasado por la cabeza, que su versión sugería la existencia de un loco. Un loco con un enorme cuchillo que había logrado colarse en el hotel. David declaró que fue otra persona quien mató a Sasha, pero su comportamiento no fue el de una persona que temiera por su vida. El comportamiento normal ante algo así hubiese sido llamar a la policía, salir del hotel en busca de ayuda o correr y alejarse lo antes posible de aquella situación. Era una versión tan poco creíble que sería cómica si no hubiera acabado en tragedia. El testimonio de David Minto era un intento premeditado de esquivar las abrumadoras pruebas que había contra él. En evidente contraposición, la Fiscalía presentó una línea temporal de acontecimientos perfectamente planteada, convincente e inquietante, que conducía a la trágica muerte de Sasha, comenzando por el día que Minto contactó con ella a través de Facebook, ofreciéndole el trabajo 4 días antes del asesinato.
En las conversaciones de Facebook entre Sasha y David, era evidente el interés de él porque fuera sola al hotel. Le comentaba que encontrarse con desconocidos le ponía un poco nervioso. De esta manera se aseguraba de que fuera sola. Le dijo a Sasha que solo podrían verse un lunes o jueves, que esos eran los días que mejor le venía. Curiosamente, justo los días en que su novia trabajaba en otro lugar y no aparecía por el hotel hasta la noche. Lo planeó todo para que ella acudiera en un momento en el que el hotel estuviera vacío. Sola en un hotel vacío, Sasha fue atacada violentamente por Minto. Se cree que Sasha murió entre las 4 y las 5 de la tarde. La apuñaló en el hotel, con el cuchillo de cocina. La apuñaló muchas veces y después la llevó hasta el sótano. Una vez muerta, Sasha sufrió graves abusos sexuales. Sabemos que llevó el cuerpo de Sasha hasta el cuarto de baño porque el equipo encontró rastros de sangre por todas partes y que lavó el cuerpo. Después del frenético ataque y los abusos, la escena del crimen resultante era espantosa. Fue un asesinato brutal, muy sangriento. Y fue mucho lo que tuvo que limpiar, o por lo menos lo intentó. Y con el fin de terminar con cualquier prueba que pudiera inculparle en la muerte de Sasha, a eso de las 7, debió ser más o menos a esa hora, llevó el cadáver fuera y en la oscuridad del frío mes de enero le prendió fuego. Cuando los padres de Sasha fueron al hotel, David les dijo que se había ido hacía horas. Y resulta estremecedor pensar que en ese momento el cuerpo de Sasha ya estaba detrás del edificio. Era como si David hubiese querido llamar la atención de la gente y que todos contemplaran aquel crimen atroz. What's going on? Se mostró tremendamente curioso por saber qué había pasado e incluso llamó la atención de más gente para que fueran a ver el supuesto maniquí. Incluso cuando su novia llegó del trabajo, se la llevó hasta el callejón para mostrarle el supuesto maniquí en llamas. Pero ella, en cuanto lo vio, supo que no se trataba de un maniquí, sino de un cuerpo humano. Y curiosamente fue su llamada de teléfono la que provocó que la policía acudiera al lugar. La fiscalía creía que detrás del asesinato de Sasha solo había un único motivo. El único motivo por el que quedó con Sasha fue para mantener relaciones con ella. Y en caso de que ella se resistiera, forzarla hasta el punto de utilizar un arma si fuera necesario. Y así fue. Tras haber sufrido una violación 2 años antes, seguramente ella se resistió a que aquello ocurriera de nuevo y luchó hasta que se quedó sin fuerzas. No tuvo oportunidad alguna de defenderse de un hombre con la estatura y la constitución de Minto. Con lo que le hizo, lo único que se merece es pudrirse en el infierno. El juicio continuó su curso y la fiscalía llamó a declarar a un testigo. Una mujer joven que, al igual que Sasha, había sido citada de la misma manera en el hotel, pero que había sobrevivido para contar su historia. En julio de 2013, David Minto, de 22 años de edad, fue llevado a juicio por el asesinato de la joven de 16 años, Sasha Marsden. El sospechoso declaró que la había citado en el hotel para proponerle un trabajo, pero una vez allí, la apuñaló en repetidas ocasiones con un cuchillo de cocina y la violó. En el juicio quedó claro que Sasha no fue la primera víctima que David había intentado atraer hasta el hotel. Durante el juicio, una joven de 22 años fue llamada a declarar. I met him at college in 2006. También conocía a la novia de David Minto y describió perfectamente su visita al hotel.
Cuando fue, esperaba ver también a la novia de David, pero ella no estaba, solo estaban ella y el señor Minto. No, it's just you and me. I'll show you it. Al igual que con Sasha, David Minto quedó con aquella joven de 22 años en el hotel un jueves. Sabía que ese día tendría el hotel para él solo y nadie lo molestaría. La llevó por todo el hotel hasta llegar a su habitación. Ella confesó que se sintió incómoda al sentarse en la cama con él y que en aquel momento sospechó que iba a suceder algo. Su intuición no le engañaba. Rápidamente, él se abalanzó sobre ella, tratando de besarla en repetidas ocasiones, pero ella no estaba dispuesta. En el juicio dijo que lo apartó más de una vez, pero él no dejaba de intentarlo. Creo que él insistió hasta tal punto que la joven decidió que lo mejor era huir de allí, y eso hizo. Así que logró quitárselo de encima y salir corriendo de aquel hotel sana y salva. El premonitorio incidente tuvo lugar 3 semanas antes del asesinato de Sasha. Aquella primera víctima había sido una simple toma de contacto, una ejecución simulada para asegurarse de los pasos que debía dar y cómo debía de estar todo para el día que quedara con Sasha. La única diferencia era que Sasha no podría negarse porque él tenía un cuchillo. Durante el juicio se supo que realmente Sasha había conocido a David Minto en Blackpool a finales de 2012 por un amigo en común. Minto le pidió amistad por Facebook unas semanas más tarde, a los pocos días de citar a su primera víctima en el hotel y que ella lo rechazara. La primera vez que contactó con ella, tuvo que recordarle a Sasha quién era. Estaba claro que conocerle no había significado absolutamente nada para ella. Sasha aceptó la petición de amistad el 27 de enero de 2013. 4 días después falleció. Sasha Marsden fue tentada con un trabajo y se citó con la muerte. El 27 de julio de 2013 el jurado dio su veredicto. Les llevó menos de 3 horas encontrar a David Minto culpable del asesinato de Sasha Marsden. En cuanto lo declararon culpable, me giré y le miré fijamente. Y no aparté la mirada hasta que dictaron la sentencia y lo sacaron de la sala. David Minto fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 35 años en prisión. Cuando escuchó la sentencia no reaccionó. Se mostró impasible, como durante todo el juicio. Antes de la sentencia, el juez indicó que había mostrado total ausencia de remordimiento por el crimen cometido y lo describió como alguien peligroso y mezquino. Gente como David Minto es increíblemente peligrosa porque no presentan signos evidentes de su mundo de fantasías, sus deseos sádicos o de la brutalidad que a menudo esconden. No solo es por mí. Lo que hizo sumió a mi familia a un infierno. Lo odio. Lo detesto con todas mis fuerzas. Nos quitó lo que más queríamos. En 2014, David Minto intentó reducir sus 35 años en prisión, pero no quiso apelar al veredicto de culpabilidad. El juez rechazó su petición ya que había pasado muy poco tiempo desde que había recibido la condena. Mientras, los padres de Sasha continuaban sus vidas sin su hija. Él nos robó el verla casada, el ver a nuestros nietos, su graduación. Nos apartó de ella de por vida, después de haber superado un episodio tan difícil como el que ya había sufrido a los 14 años. Nos la robó. Nos robó a nuestra hija y a ella su futuro. Estuve